somos de Comutravel, Pablo, Claire y yo. Y al final nosotros lo que nos dedicamos es a conectar viajeros con iniciativas de turismo comunitario, pero pues a partir de la cuarentena decidimos hacer estos encuentros virtuales pensados para viajeros y también a la gente del sector. Gente que tiene iniciativas, tiene sus agencias, que está apoyando a alguna comunidad y con la idea de, bueno, conocernos, reforzar estas nuevas alianzas y un poco también profundizar más en los temas. Finalmente esta cuarentena nos está sirviendo como de parón y de momento de reflexión, así que lo que queremos es reflexionar con más gente y conocer también qué piensan, qué les preocupa y nada, este espacio específicamente que son los círculos de reflexión lo hemos cerrado a que no seamos más de 10 personas conectadas, donde todos podamos opinar, platicar y que sea un espacio seguro, donde realmente digan lo que digan, bueno, se respete, no vamos a decir nada malo, simplemente es compartir opiniones. Así que, bueno, yo soy Karen, estoy justamente en México y siempre empezamos estos círculos de reflexión diciendo nuestro nombre, dónde estamos y cómo nos sentimos el día de hoy. Así que, bueno, yo me siento contenta de que inicia una nueva semana y porque tenemos como que muchas nuevas proyectos y cosas que queremos en puerta en común, así que estoy como emocionada el día de hoy. Si quieres, igual Pablo, empezar tú. Sí, yo soy Pablo, estoy en Zaragoza y, y me siento bastante descansado. He aprovechado bien el fin de para desconectar y con ganas de la semana. Claire. Digo yo. Yo soy Claire, estoy en Gandía y hoy me siento animada, a pesar de todo. Me siento pues con ganas de hacer cosas. Marta, ¿quieres continuar? Vale, pues yo soy Marta, estoy en Madrid y bueno, no he descansado mucho este puente, la verdad, porque bueno, pues en casita durmiendo y cocinando, pero los lunes no son muy fuertes. No he empezado con mucha fuerza, yo creo que se me dan mejor los martes. Pero ahí vamos. Perfecto, Moni. Pues bueno, yo soy Mónica, estoy en Madrid y me siento rara. Tengo una mezcla de sensaciones como esperanza, también un poco atrapada de llevar tanto tiempo encerrada en casa, una mezcla un poco rara. Bueno, se vale. Pablo Giner. Yo soy Pablo, estoy en Madrid y la verdad es que me siento complicada, digamos, porque yo ya estoy empezando a notar la cuarentena estos 3 últimos días y me han pegado como de golpe, entonces, porque no me había enterado hasta ahora realmente, no me había afectado. Y entonces, un poco complicado estos días, pero bien, bien. Gracias, Pablo. Nacho. Bueno, yo soy Nacho, estoy en Zaragoza y la verdad que muy bien. La Semana Santa me ha sentado muy bien, ha sido tiempo para parar y para tomar fuerzas y eso, un buen lunes el de hoy. Perfecto, qué gusto. Jenny. Tienes que desbloquear tu micrófono. Perdona. Qué horror. Yo y la tecnología. Bueno, yo soy Jenny, estoy en Madrid y bueno, mi fin de también ha ido bien y con ganas, encerrada, pero bueno, con ánimo para seguir adelante. Perfecto. Y bueno, Maca, no sé si nos escuchas y si quieras presentarte. Ahora sí, perfecto. Hola, buenas, ¿qué tal? Vale, hoy veo que es como más participativa la cosa, ¿no? Vale, pues nada, yo soy Macarena, estoy en Madrid también. Conozco a Pablo Giner y por eso he conocido vuestras charlas. Ya he estado en unas cuantas. Y nada, estoy bien también, aprovechando al máximo estos días. Y bueno, pues viviendo al día, porque si no, como piense en lo que viene, me da algo. Buen resumen, sí. Sí.
Ay, pues muchas gracias. Vamos, bueno, como les había comentado al principio, y la idea de estos círculos es justamente el de expresarnos, profundizar sobre temas, y justo escogimos el tema del día de hoy sobre voluntarismo porque hemos tenido como muchas discusiones alrededor del tema, ¿no? ¿Es bueno, es malo, es egocentrista, si realmente ayudas o no, cuál, de qué formas sí, de qué formas no? Entonces, bueno, Pablo Menéndez ha preparado un par de preguntas como para irnos guiando en esta conversación. Y la idea es, realmente como nos podemos ver todos, podemos ver quién quiere hablar y quién no. Si no lo tienen en ese formato, tienen una opción en Zoom, como que nos vean a todos de forma pequeñita. Entonces así pues es más dinámico el asunto. Y los invito a interrumpir de forma respetuosa, pero si quieres, alguien dijo algo y tú quieres opinar sobre esto, tienes alguna idea, pues adelante, dejamos que cada quien hable porque que sea más libre. Lo que también les pido es que cuando vayan a hablar desbloqueen su micrófono y mientras no estemos hablando lo silenciemos porque si no se puede empezar a hacer mucho eco y ruidos. Entonces, bueno, vamos a dividir como en dos partes el círculo de reflexión y Pablo va a ir introduciéndolas. Así que, Pablo, si quieres tú. Vale, gracias Karen. Bueno, en este círculo de reflexión normalmente suelo preparar una reflexión como un poco más amplia, pero en este he querido hacerlas más cortitas porque realmente no sé tanto sobre el tema. No es un tema con el que esté muy familiarizado y aparte lo que se encuentra en internet pues es de todo tipo y no sabes qué puede ser más verdad o no, entonces he preferido hacerlo más cortito. Entonces, bueno, el voluntarismo o turismo de voluntariado se ha convertido en una popular forma de combinar las vacaciones con trabajo voluntario. El término comprende la realización de trabajo voluntario durante un viaje. Los viajeros se apuntan para realizar proyectos en beneficio de la comunidad que visitan o en pro del medio ambiente, sin ningún tipo de remuneración económica. Y en la mayoría de los casos incluso pagan para involucrarse. A pesar de ser actividades bien intencionadas, este tipo de viajes suele ser objeto de controversia y de críticas. Y si quieres, Karen, pues empezaría con las preguntas. Bien, bueno, la primera pregunta para esta primera parte es ¿cuáles creen que son las formas más habituales de volunturismo en la actualidad? Porque, bueno, como decía Pablo, como que encontramos muchas formas de volunturismo, pero ¿cuáles serían esas prácticas o formas en las que ustedes creen que existe? Sí, Abierto. un poco tanto desde el punto de vista de quiénes son las personas que están haciendo volunturismo, como en qué tipo de proyectos son los más comunes. Invito, no sé quién quiera hablar, a lo mejor Bonnie, Marta, Jenny están más familiarizadas con el tema. Venga, empiezo yo. Pues el perfil de las personas, claro, es que el término volunturismo yo creo que tiene, como que de por sí tiene connotaciones negativas, un poco como por el marketing que se le ha dado, creo. Y no sé, o sea, desde nuestro punto de vista, volunturismo, viaje solidario es algo muy parecido. El perfil, en nuestro caso, que claro, somos una organización que facilita, somos una entidad sin ánimo de lucro que facilita viaje solidario y voluntariado internacional. Y hacemos esta diferenciación porque viaje solidario pensamos que como que el impacto principal y el mayor beneficio se lo lleva a la persona, o sea que son viajes de sensibilización, de aprendizaje en los que colaboran, pero siendo realistas, en 2 semanas, 3 semanas, un mes, el impacto sobre el proyecto es muy pequeñito, a no ser que haya un trabajo previo, que en ocasiones lo hay, pero eso depende del perfil, del proyecto al que vaya y demás. Y luego voluntariado internacional, las actividades son las mismas, lo que pasa que al final, estando 6 meses, pues por supuesto el impacto sobre el proyecto es mucho mejor. El perfil de las personas yo creo que es bastante variado, pero en el mundo del voluntariado internacional, por nuestra experiencia sí que hemos visto bastante cambio. O sea, hay gran mayoría de mujeres,
en torno a un 75%, pero eso también tiene que ver con la parte social y, o sea, la gran mayoría son mujeres y relativamente jóvenes. Y sí que hemos visto un cambio de tendencia que es algo que cada vez como que el perfil va cambiando. Por ejemplo, eso, nosotras llevamos 7 años trabajando y al principio familias no lo pedían y ahora sí, porque quieren inculcarle a sus hijos pues valores relacionados con la solidaridad, también que salgan un poco de la burbuja en la que muchas personas vivimos y así. Y ¿cuál era la otra pregunta? Aparte del perfil, ¿qué otra cosa? ¿Cuáles son los tipos de proyectos más habituales? O sea, es más como relacionados con la naturaleza o más con los niños. A nivel general, la verdad es que no sabría deciros porque no hay tampoco, no hemos encontrado estudios de ello, pero en nuestro caso los proyectos que generalmente más gente se interesa son relacionados con educación, proyectos educativos más que de medio ambiente. Nosotras trabajamos en las 3 áreas como educación, que es o sea, como tema menores y luego con formación de adultos, proyectos de medio ambiente y centros de rescate de animales. Y la parte de educación es como la que más nos piden. Y bueno, no sé si alguien más ha escuchado otra forma o ejemplos de cuál es este tipo de turismo que se está haciendo, aparte de la educación, naturaleza o algo, o qué perfiles ven que están viajando también. Y bueno, si no hay comentarios, me gustaría empezar a introducir la parte más crítica, que sería, ¿y cuáles son esas controversias, ¿no?, que han escuchado alrededor de esta forma de viaje y si creen que están justificadas, ¿no? O sea, críticas o controversias alrededor de esta forma de viaje y por qué pasa, ¿no? Yo sobre los tipos de, a lo mejor de este tipo de viajes, o sea, si he leído, por ejemplo, algunos que me parece que, a mí también me parece que tiene una connotación negativa el término y o sea, que no son, para mí, o sea, los que no tienen mucho sentido, que es como simplemente un turismo, es algunos que he visto que tú vas a visitar un país, vas a visitar la India, o vas a visitar India, otro país, y en la ruta entre que ves quiero decir, algo histórico, ¿sabes? O sea, que en la ruta es como que visitas una ONG, pero no colaboras, ¿sabes? Sino que solamente la visitas para ver cómo funciona y lo que hace. Entonces, para mí, por ejemplo, eso, que a lo mejor se aglutina en este término que es un poquito negativo, pues no, por ejemplo, en la definición nuestra de viaje solidario no entra. O sea, no vamos a visitar, no sé, un proyecto de mujeres o un orfanato para decirle hola a los niños, hacerte una foto y irte, ¿sabes? Claro. O sea, eso para mí pues sería como, o sea, para mí esa crítica estaría como fundada, ¿no? Y sería algo pues que no aporta nada, no sé. Pero bueno, o sea, sobre tipos es como lo único que se me ocurre. Así. Luego ya podemos hablar de que dure más tiempo, menos tiempo, que el trabajo, pero eso me parece como, no sé, un poco tonto, ¿no? No se te escucha. Vale, no se te oye. Perdón. Que no sé qué piensen los demás, pero algo que... Creo que Maca quería hablar, me parece. Que levantó la mano. Ah, perdón, dale, perdón. Nada, es que no sé bien cómo intervenir y no. Vale, nada, yo quería contaros, bueno, aparte de los viajes solidarios, yo colaboro con una ONG que está en Nepal y hace estos viajes solidarios que son, como dice Marta, pues ellos lo que hacen, te hacen como de agencia, te organizan el viaje, visitas los proyectos de la ONG 3 días, se hacen la foto de turno y ya, o sea, no generan ningún impacto en terreno su visita, pero sí que la ONG se financia en parte por esos viajes. Y luego también ahora he estado viajando bastante por Latinoamérica y
estado en contacto con varias plataformas tipo Workaway, no sé si las conocéis, que para los que no conozcan, hay gente que ofrece alojamiento, a veces también comida, gratuito, a cambio de tu trabajo voluntario. Entonces, como que el objetivo de estas plataformas es hacer voluntariado a cambio de eso, alojamiento, comida, a veces incluso algunos pagan, muy pocos, pero o en algunos tú pagas para ayudar a los proyectos. Pero en estas plataformas la mayoría de oferta que hay son en hostels. Entonces, lo que yo estoy viendo es que la gente sí está viajando teniendo alojamiento gratis a cambio de trabajar 4 horas en una recepción de un hostel, que para el viajero está súper bien, pero lo que está haciendo el hostel que se anuncia ahí, eso no es ningún tipo de proyecto social, simplemente es, en vez de contratar a gente que te haga de recepcionista, de camarero o de X, tienes a trabajadores trabajando gratis a cambio de alojamiento. Entonces, bueno, pues no entro ya en lo negativo, pero es lo que más me ha llamado la atención de esto que he conocido ahora estos meses. Sí, yo... Sí, perdona, Paula. No, que yo también conozco otras formas. Por ejemplo, conozco bastante bien a IESEC, que es una... Bueno, es como una ONG también, pero a nivel global, que lo que hace es buscar voluntariados y prácticas profesionales para jóvenes, normalmente estudiantes, pero también pues recién licenciados. Y en algunos sitios es muy fuerte, o sea, en varios países de América Latina o también en la India. Y ahí, por ejemplo, un voluntariado muy típico es ir a enseñar inglés. Lo que pasa que a veces es como que es inglés más algo más, ¿no? Y luego, o sea, depende muchísimo de la agencia, o sea, del esto local. O sea, porque ahí sé que está como dividido tiene, o sea, a nivel local son las universidades las que como que dan el servicio de IESEC, entonces he visto súper variado, por ejemplo, cuando vivía en México, tenía mi compañero de piso colombiano, estaba haciendo un voluntariado con IESEC, y cuando estuve en India era todo muchísimo más caótico y la gente, pues a los proyectos que iba había de todo, o sea, había hasta con empresas de lavado de dinero, o sea, había cosas de todo, podías ver de todo tipo. Y yo, por ejemplo, en estos viajes donde se puede incluir una visita a un proyecto social sin que participes, realmente tampoco lo veo tan mal. O sea, porque mientras no estés, o sea, ni mientras no estén llevando viajeros continuamente como interrumpiendo sus actividades y todo, pero al final es como, no sé, ver el proyecto social, pero creo que a veces casi puede ser más perjudicial a lo mejor estar una semana o 2 semanas todo el rato cambiando y eso casi como que pues puede entorpecer más como el desarrollo normal del proyecto. En cambio, si lo vas a visitar y estás solo a lo mejor media hora que lo conoces, pues no entorpece tanto el proyecto. Yo creo que depende mucho, claro, de cómo sean las visitas y de cómo esté montado el programa. Un poco volviendo a lo que le iba a decir, bueno, en relación a lo que había contado Maca, o sea, yo creo que es súper importante aportar a proyectos, a entidades sin ánimo de lucro, claro, no... Y si vas a colaborar en un hostel, bueno, pues al final es como un trueque y ya está, ¿no? Pero esto es otra cosa al fin, o sea, y también me parece súper importante ser muy consciente, o sea, tener mucha información de las organizaciones a las que vas, como comentabas, Pablo. Claro que al final el mundo del volunturismo mueve mucho dinero y es muy importante saber dónde vas para que
o sea, ser transparente en todo el proceso y que la entidad final a la que tú vas a en la que tú vas a colaborar tenga un impacto real sobre la comunidad, o sea, que no sea un proyecto creado primero por, no sé si habéis escuchado que el otro día con FADA hablábamos de falsos centros de rescate de animales, pero eso pasa lo mismo con niños, que hay falsos orfanatos, que es en ocasiones o bien pagan a las familias que son, pues viven en extrema pobreza o así, o bien secuestran a niños para que personas con toda su buena intención vayan a hacer voluntariado internacional. Entonces, claro, pues al final hay que ser muy consciente de dónde vas para saber que estás teniendo un impacto positivo y no contribuyendo a una iniciativa, algo tan perverso, ¿no? Como que es que han separado a ese niño de su familia porque genera dinero. Bueno, a ver, lo primero, por si acaso me pongo muy crítico en algún momento, quiero dejar claro que estoy completamente de acuerdo de todo lo que apoye voluntariado de cualquier tipo. Pero, por ejemplo, en cuanto a las visitas cortas a un proyecto, yo creo que hay un punto que es también, al fin y al cabo, la dignidad humana de las personas que participan en ese proyecto. Si es un proyecto de ayuda humanitaria, por ejemplo, en algún país que sea muy pobre, una visita de 30 minutos a mí me parece que es tratarlos como monos de feria a cambio de darles esa ayuda. Entonces, me parece que puede ser, entre comillas, puesto así muy suave, humillante para esas personas que pueden estar en una situación vulnerable y te estás aprovechando un poco para conseguir fondos a través de visitas de media hora de turistas que pasan por ahí. Entonces, por esa parte me parece un poco peligroso este tipo de viajes. Y luego, por otra parte, los viajes de larga estancia creo que también requieren mucho conocimiento de la persona que va a viajar, no solo la persona que va a viajar de la organización, sino la organización de la persona, para entender si realmente es apta para ese voluntariado y si realmente va a ser una ayuda. Ya no, o sea, que toda ayuda es bienvenida y toda ayuda es buena, por supuesto, pero entender si con el proyecto en general esa persona cuadra y puede de verdad llegar a ser un apoyo para el proyecto y no destrozar parte del trabajo ya hecho con la población con la que se está trabajando. Yo un poco, bueno, a colación con lo que decías tú, Pablo Giner, yo colaboro con la ONG Entre Culturas y yo creo que de lo más positivo que considero de su oferta de voluntariado es que yo creo que consideran que, bueno, hay un voluntariado de larga estancia que son 1 o 2 años y hay voluntariados solo de verano dirigidos más pues eso, a esa gente joven, estudiantes, un poco. Entonces, lo que valoro es ese seguimiento previo de la persona, ese conocimiento de, bueno, pues eso, de cuáles son sus características para que el proyecto pueda encajar mejor, en cuál no, se hace un seguimiento de todo un año para un voluntariado de 1 mes o de 6 semanas, se hace un seguimiento prácticamente de todo un año y también se cuida el proceso posterior, el proceso de aterrizaje bueno, pues eso, en tu país de residencia habitual, porque considero que eso es muy importante para que el voluntariado sea de mayor calidad y yo creo que para que no caigamos en ese volunturismo, pues porque también una de las cosas o de las críticas que más me salían a mí era la idea de que yo creo que tienes que tener eso, o sea, o sea, que no puede ser cualquier persona en cualquier contexto cae en un punto y se dedica a ayudar. O sea, me parece que dota de cierta frivolidad a esa ayuda y que un poco resta también a esa dignidad humana de la que hablaba Pablo Giner. Entonces yo creo que el voluntariado yo estoy muy, muy a favor, pero tiene que ser un proceso largo de la persona y con mucho, bueno, pues eso, con un paso previo y un paso posterior, en definitiva. Pablo, ¿quieres que vayamos introduciendo la segunda parte como para poner las otras preguntas? Bueno, yo quiero en esta parte también lanzar como una pregunta, que sería si creéis que todas las personas con buena intención son aptas para hacer
este tipo de viajes de voluntariado. Pues salgo yo, si puede ser primero. Yo creo que no, o sea, claramente no. Creo que hay que tener más base que simplemente ser una buena persona, porque el hecho de que tú seas una buena persona y tengas buenas intenciones puede ser en base a tus valores, pero a lo mejor tus valores no deberías transmitirlos tanto, o deberías tener un poco de cuidado a la hora de transmitirlos, sobre todo si estás en poblaciones que pueden ser vulnerables y pueden verse influidas por tus valores, que no solo vemos a los suyos, y mezclas ahí un pifostio importante. Entonces yo creo que hay que valorar más allá de si eres una persona con buenas intenciones, si de verdad te consideras válido. A lo mejor eres válido para una localización pero no para otra, o eres válido para un tipo de proyecto pero no para otro. Creo que tienes que encontrar tu lugar igual que en cualquier otra cosa en el voluntariado, si de verdad tienes un lugar que la mayoría tienen, aunque sea en cualquier tipo de función. Bueno, yo quiero también decir sobre eso, que hay muchas veces que, o sea, justo, no creo que todos por ser buenas personas pueden ser buenos voluntarios. Y aparte que muchas veces queremos ayudar, pero no siempre tiene que ser de la misma forma. O sea, hay gente que a lo mejor no tiene madera para ver ciertas situaciones y se derrumba porque no estaba preparada ni siquiera. O sea, qué bueno que quieras ayudar, pero saliste peor tú que lo que ibas a aportar, ¿no? O simplemente o sea, tu buena onda no es suficiente para, a lo mejor si necesitan gente capacitada porque tienes que ir con una preparación, un conocimiento, si vas a realmente aportar algo, pues tienes, o sea, yo creo que siempre es como para un trabajo. No cualquier persona está capacitada para hacer todos los trabajos. O sea, todos podríamos hacerlo, tal vez sí, pero me tengo que capacitar y me tengo que preparar. O sea, creo que es con el mismo chip. O sea. Yo quería decir lo mismo, que creo que es muy importante el objetivo del voluntariado en sí, en el sentido que puedes tener un perfil muy bueno para apoyar un proyecto, pero si tu objetivo es ganar puntos para hacer un máster o pues da igual, o sea que es muy importante las ganas de aportar algo, las ganas reales, y no de hacerte, claro, si tu objetivo es hacerte fotos, pues obviamente no va a ser beneficioso para nada. Y desde nuestro punto de vista es imprescindible formación y un programa bien estructurado, porque al final depende mucho del proyecto, pero si tienes, o sea, en nuestro caso, por ejemplo, cuando son personas con perfiles específicos, lo que hacemos es trabajar más con que formen al personal, como facilitarles herramientas diferentes al personal local, ¿no?, que está contratado en los proyectos, y luego personas que a lo mejor no tienen un perfil específico, pues aprender y echar una mano al personal local. Pues no sé, nos pasa a lo mejor en una escuela que una profe tiene 30 peques y algunos necesitan más atención, pues si no hay voluntarios y voluntarias, la profesora se intenta apañar como puede, y cuando hay es como, mira, échame una mano, claro, con un programa bien estructurado, por favor ponte con estos, hacer esto, esto y esto. Si es una persona que viene del mundo educativo, va a tener unas herramientas diferentes a yo, por ejemplo, que no vengo de la parte educativa, pero si tienes ganas y el programa está bien estructurado, el impacto puede ser positivo. Yo estoy de acuerdo con que puede ser positivo el impacto, pero creo que también puede ser negativo. O sea, por mucho que esté estructurado la forma de llevarlo a cabo, o sea, es cierto que ayuda mucho a que sea positivo ese impacto, pero creo que aún así puede ser un poco peligroso el hecho de que una persona sin conocimientos sobre algo se meta en una materia que no es lo suyo, sea un poco de la manera que sea. Al fin y al cabo siempre va a haber un poco de influencia. O sea, por poner un caso así grande, es como si una persona va de psicólogo sin tener ni puñetera idea de psicología. Pues puedes hacer un problema grande. Pues eso llevado a cualquier cosa creo que se puede generar. ¿Qué pasa? Que hay campos en los que hay mucho menos problema que en otros. Pero yo creo que siempre hay que tener un poco eso en mente, por mucho que se estructure, para que
poder generar más fácilmente ese impacto positivo. Yo creo que como lo importante es que las personas son apoyo a las personas que están en el día a día, al personal local. Eso es lo importante y, por supuesto, claro, en el mundo de, por ejemplo, de psicología, es que nosotros tenemos perfiles de eso, pues de alguien que trabaja aquí en España de psicóloga y que quiere hacer algo en 2 semanas y le decimos es que es imposible, es que en 2 semanas no es viable. O sea, si es una persona que va a estar allí 1 año, pues sí, se puede crear un programa que tenga un impacto, pero me parece súper importante también como limitar las expectativas de las personas, ¿no? Y evitar el concepto que se ha creado en torno a este tema de un poco salvadores, como controlar eso desde el principio, porque no vamos ni a salvar el mundo, ni a cambiar sus costumbres, o sea, vamos a aprender y a apoyar en lo que podamos. Bueno, si nadie más quiere decir algo, igual Pablo, ¿quieres introducir la segunda parte? Sí. Bueno. Los voluntariados internacionales y el volunturismo se presentan principalmente a los jóvenes millennials como una solución efectiva para hacer algo por el avance de las sociedades menos desarrolladas, para devolver al mundo un poco de lo que han tenido desde el principio y para marcar como la diferencia, que es algo que los millennials pues buscamos, ¿no? Este sentido de que hemos tenido todo siempre en la vida y queremos como aportar, contribuir o hacer un poco la diferencia. Criticar el volunturismo parece casi tan popular como el propio volunturismo. Las críticas por parte de muchos medios describen a los voluntarios como benefactores jóvenes obsesionados con los selfies y con complejo de salvadores. Si te crees todo lo que lees, el voluntarismo es una actividad neocolonial. Sin embargo, casi ninguno de los críticos ha viajado como voluntario. Esta práctica, realizada por muchos, aproximadamente se calcula que puede estar en torno a 2 millones de personas al año. Y desde el punto de vista del joven turista, el volunturismo es una experiencia inolvidable y personalmente constructiva que logra satisfacer un deseo personal por ayudar al prójimo. Muchos voluntarios, después de su regreso, se mantienen involucrados y comprometidos con el país anfitrión o con el tema de su voluntariado. Así que la primera pregunta sería, ¿creen que en la mayoría de los casos el volunturismo solo beneficia a los voluntarios? Pablo. Bueno, yo quería decir una cosa y es, o sea, equiparándolo con otro término para entenderse un poco mejor. Hemos hablado otras veces de lo que es el greenwashing en turismo sostenible y demás a la hora de promocionarlo. Pues a mí me preocupa que se plantee el volunturismo como una especie de lavado de imagen personal de ti mismo para creerte mejor de lo que has sido hasta ahora y entonces haces borrón y cuenta nueva y adelante, seguimos. Y luego ya dentro de un tiempo haré otro para limpiarme otra vez. Creo que es una concepción complicada y creo que se transmite un poco así a los jóvenes que han tenido de todo toda su vida, entonces das un poco por lo que tú has tenido toda tu vida. Creo que puede ser una visión un poco peligrosa, eso por una parte. Y luego la verdad es que se me ha olvidado la pregunta de Karen, pero la quería responder también. ¿Me la puedes repetir? Claro. La pregunta era que si creen que en la mayoría de los casos el volunturismo solo beneficia a los voluntarios. Claro, yo en este punto parto de la base que decía que creo que toda ayuda es bienvenida y es buena. O sea, creo que siempre va a poder generarse un impacto positivo, sea cual sea la ayuda, ya sea pues, más en contacto con personas, menos, más en enseñanza, menos, o sea, más en cosas operativas, depende. Creo que todo voluntariado ayuda, pero creo que sí que es cierto que se está enfocando la visión del voluntariado más al crecimiento personal que a lo que realmente es un voluntariado, que es cierto que implica mucho de crecimiento personal al fin y al cabo, pero creo que no debería ser la razón por la que se escoge, sino el querer ayudar y el querer colaborar más bien, porque al fin y al cabo es colaborar en una sociedad que ya existe y en unos proyectos que ya existen.
Pero yo creo que esto que dices ahora se contrapone un poco con lo que ha dicho antes Moni, ¿no? Yo creo que al final el voluntariado o el voluntarismo, o sea, el voluntarismo, la idea es ir a ayudar, por supuesto, pero yo creo que también sabiéndote todo lo limitado que te tienes que saber. O sea, quiero decir, sabiendo que tu paso por esa comunidad, por ese grupo de personas va a tener un impacto muy minúsculo y eso es la premisa fundamental para poderte ir. Entonces, yo creo que sí, que te tiene que nacer de una voluntad altruista de ayudar, no de crecer personalmente, sino de ayuda. Pero también teniendo muy clara esa premisa previa de que tu ayuda va a ser muy limitada y entonces casi va a ser más interesante para la sociedad y para la ciudadanía global tu aprendizaje y lo que te llevas que realmente lo que ayudes esas 2 semanas. O sea, es esa diferencia, o sea, yo lo veo así, vamos, no sé. Comprendo tu punto de vista, estoy de acuerdo en parte, pero creo que eso debe tratarse como una consecuencia. Creo que no debes ir con la visión a un viaje de voluntariado o un viaje social, con la visión de voy a volver mejorado y voy a volver para darlo todo en mi vida. Pues creo que no hay que ir un poco con esa imagen, creo que hay que dejarla un poco atrás. Y creo que sí, y sobre todo creo que siempre cuando viajas no debes de creerte ningún tipo de superhéroe y tener claro que la influencia que tú puedes tener en el tiempo que vas a estar y las actividades que vas a realizar. Y de hecho, lo fantástico sería que las personas decidiesen las actividades que van a realizar según la influencia que puedan llegar a tener. Si vas a estar poco, pues si vas a estar 3 días, pues te dedicas simplemente a llevar patatas a la cocina que necesitan a alguien que las lleve. Por un ejemplo, ahí no estás realmente teniendo una influencia porque no tienes tiempo para poder conseguir algo positivo con esa influencia. Simplemente pues ayudar en los procesos, que al fin y al cabo es una ayuda también. Yo quería comentar algo. Ah, Marta, adelante, dale. Sí, no, yo, bueno, decir que a mí también me parece, o sea, me parece legítimo. A ver, yo nunca había pensado como en gente que va directamente en plan voy a cambiar y voy a ser mejor persona o voy a volver más. Pero bueno, eso es un cambio real, ¿no? Y estamos hablando de voluntariado, o sea, un voluntariado de 1 año ya no se puede llamar volunturismo. ¿Sabes? Es un término muy específico que describe un fenómeno específico. Entonces, cuando estás en un voluntariado de 1 año y vas como especializado en un tema, casi depende de con quién vayas y cómo vayas, pero eso no es turismo, ¿sabes? Eso ya prácticamente es cooperación al desarrollo. Luego, por supuesto, el turismo responsable también es totalmente legítimo. ¿Sabes? Que preguntaba antes Pablo Menéndez, ¿todo el mundo vale? Pues es que para mí todo el mundo tampoco valdría para hacer turismo, porque hay gente súper irresponsable que se debería quedar en su casa y mejor no moverse. Pero claro, no va de eso la cosa, ¿no? Entonces, no sé, creo que también es importante diferenciar y ver de qué se está hablando. Y en la cooperación al desarrollo hay una parte muy importante que es esa concienciación aquí. O sea, que muchas veces los grandes cambios vienen desde las decisiones que se están tomando donde tú vives, ¿no? No solo... Entonces, bueno, no sé, yo creo que es legítimo ir a ver con tus propios ojos lo que quieras ver, ¿no? Siempre que eso, que no estés, por supuesto, generando un impacto negativo. Maca, adelante. Vale. Bueno, yo estoy de acuerdo con Marta en que, o sea, no es lo mismo voluntariado que volunturismo. O sea, hay voluntariados que es que ni siquiera visitas el país prácticamente, estás en el proyecto y no vas a los sitios típicos ni... o sea, que puede ser un tipo de turismo convivencial, pero que tu objetivo en ningún momento es el turismo, o que los separas en el viaje, estás un mes de voluntariado, un mes de turismo. Y en cuanto al voluntariado, que siempre va a ser positivo, como dice Pablo, yo creo que no es así y que por eso es muy importante lo que decía Moni de tener cuidado con las expectativas. También
tener muy claro los valores de la ONG, respetarlos y saber transmitirlos en tu estancia, respetar muy bien el proyecto, saber el objetivo del proyecto y sobre todo saber dónde vas. O sea, por ejemplo, si vas a una zona rural perdida en el Amazonas y no has estado en el campo en tu puta vida, eres totalmente de ciudad y eres hipocondríaca, eres alérgica a todo y lo pasas fatal con el calor y la humedad, pues es que vas a estorbar, o sea, para ti va a ser una experiencia horrible, vas a estorbar en el proyecto, a los demás voluntarios le vas a hacer difícil también la estancia y el trabajo y no va a ser una buena experiencia en ninguno de los casos. En las partes que sí, o sea, en los voluntariados que sí que encajan, yo no lo veo tanto como hacia las personas que lo hacen, como que busquen, bueno, una realización, pues a lo mejor sí, pero lo veo como, yo creo que la mayoría de voluntarios que yo conozco son conscientes de que se han llevado mucho más de lo que aportan, pero al llevarse eso, lo que decía al principio a Pablo, en el retorno, que es también muy importante, ya estás rompiendo la burbuja, que también es muchas veces el objetivo de hacer esos voluntariados, tanto internacionales como nacionales. O sea, en tu propia ciudad es romper la burbuja no tanto para cambiar el mundo, sino para tú darte cuenta de las cosas que hay aparte de tu realidad y tus privilegios. Entonces, esa ruptura de burbuja a mí me parece que lo que genera es conciencia en las personas que, aparte de seguir luego conectado en los proyectos en los que puedes colaborar, los proyectos en los que tú vayas a participar o que tú mismo vayas en tus emprendimientos o lo que vayas a generar ya son con otra mentalidad y vas a tener esa visión más social. Entonces, en el ámbito en el que te muevas. Entonces, pues viendo el lado positivo de los voluntariados, aparte que hay proyectos que dependen en una gran parte del voluntariado. Están diseñados de tal manera que aunque sea voluntariados de un mes, porque son los más comunes, de 3 semanas, un mes, 2 meses, están diseñados para permitir esa rotación y dependen en gran parte de los voluntarios. Entonces, bueno, quería ahí dar un toque positivo. Yo estoy también súper de acuerdo con Maca en lo importante de, o sea, quedarte con que estás conociendo realidades que aquí nos quedan muy lejanas, ya sea hacer voluntariado en España o fuera, y creo que te cambia eso, pues te ayuda a relativizar, te ayuda a un montón de cosas. Sí que es súper importante el hacer un filtro, como comentabais antes. O sea, yo creo que es muy importante hacer un proceso a lo largo de todo, ¿no? Antes un filtro, un proceso de evaluación mientras que están allí y un proceso de evaluación al regreso para ver cómo puedes mejorar y que vaya teniendo cada vez más impacto. Y luego, en relación a lo que comentabais al principio de los selfies y todo eso, hay formas. Nosotros, por ejemplo, en muchas de las organizaciones con las que trabajamos no se puede hacer fotos, está prohibido. O sea, y es algo que va cambiando. Claro que al final, pues hace 10 años, como el mundo de las redes sociales y eso no estaba tan en auge como ahora, es algo que ha ido cambiando y que las organizaciones también hemos ido aprendiendo, pues ir poniendo límites para evitar precisamente. Y claro, si tú a alguien le dices, mira, no puedes hacer fotos, si el último día la coordinadora te va a hacer fotos porque tengas tú de recuerdo y así, ¿no? Pues eso, si una persona, su objetivo es irse a hacer fotos, probablemente se piense mucho el vivir una experiencia en este sentido. Y luego, por supuesto, claro, hacer, que es otra de las críticas que hay en el volunturismo, que hay muchas organizaciones que, como si no hacen filtro, claro, puede ir cualquiera y
o al final depende del proyecto en el que estés colaborando. O sea, hay proyectos que son muy sensibles, claro, que pues yo qué sé, nosotras trabajamos con peques que vienen de abusos, o sea, que son, que tienes que tener mucho cuidado también a qué tipo de persona mandas allí, que es una responsabilidad grande, y hay muchas organizaciones pues que no piden a lo mejor certificado de penales, que por supuesto, claro, el que no tengas penales no significa que no vayas a ser, o sea, que es algo, hacer un filtro al 100% desde nuestro punto de vista es imposible. Aunque te tires meses conociendo a esa persona, porque incluso, yo qué sé, en personas de nuestro círculo más cercano, ¿no? Pues a veces te sorprenden, o familia o así, pues claro, en una persona, aunque hagas meses de proceso de selección, siempre hay cosas que se va a guardar para sí mismo. Entonces, pero sí que creo que es súper importante como establecer herramientas para evitar los impactos negativos. Y luego la pregunta que habías hecho de si beneficia solo a los voluntarios. Yo personalmente creo que no, que para nada, porque nosotras lo vemos también un poco como el inicio de una colaboración más a largo plazo. O sea, el que han estado allí saben quiénes son los beneficiarios o beneficiarias, entonces por nuestra experiencia, pues cuando hay necesidades desde aquí se pueden hacer muchas cosas, incluso se puede seguir trabajando en programas, ¿no? Como para seguir dando apoyo y eso. Y también, pues lo que comentabais, que como las personas hacen generalmente, cuando son estancias cortitas, sí que hacen una aportación a las organizaciones, eso también contribuye a que sean sostenibles económicamente. Bueno, si quieren para ir concluyendo, la última pregunta, y bueno, Moni ya mencionó como varias cosas, es como justo, o sea, ¿cuáles son esas claves o las claves para evitar los impactos negativos, ¿no? Porque, digo, ya creo que todos han mencionado a su forma, puede que tenga un impacto negativo, pero a lo mejor es más el positivo. Entonces, ¿cómo evitamos esa parte negativa? Y sobre todo por parte de las agencias o las ONGs, por un lado, y por el otro de los viajeros, porque al final es una relación de dos, ¿no? O sea, ¿cómo le evito yo si quiero ser voluntario para no caer en estas malas prácticas o no caer en la ONG que solamente está explotando niños? ¿Y cómo yo, agencia u ONG, puedo hacer para llevarlos y promover el buen tipo de volunturismo o voluntariado en general, ¿no? No sé quién quiera empezar. Sí, yo puedo empezar. O sea, yo creo que voy a tratar solo el punto de viajero. Creo que hay como dos temas. O sea, por un lado, lo de informarte bien de con qué intermediario estás trabajando, quién es el que te va a conectar al proyecto local o cuáles son los objetivos de ese proyecto en el que vas a participar. O sea, que todo eso esté súper bien como estructurado, que te den toda la información que necesitas para tú saber que realmente vas a poder aportar en algo. Y por otro lado, creo que también es importante no extralimitarte en tus funciones. O sea, creo que a veces cuando estás ahí te pueden dar ganas de hacer cosas o de seguir contribuyendo, o de poder aportar en más de lo que tus funciones se han marcado por la gente que lo conoce o la gente del proyecto local. Y que a veces, o sea, con esta mentalidad que a veces es un poco inconsciente de querer aportar más o lo que sea, te puedes como pasar en lo que puedes o deberías hacer y eso sí que puede ser bastante perjudicial. O sea, porque creo que tienes que ser súper consciente de cuál es el límite hasta donde puedes contribuir o no. Porque si no, ¿sabes? Bueno, eso desde el punto de vista del viaje. Yo creo que desde el punto de vista del viajero es importante eso, ser consciente de ti mismo, de tus límites y de tu situación y de lo que eres capaz y no eres capaz de hacer
y vamos, al máximo que pueda cada uno. Y por parte de agencias creo que debería establecerse un filtro para no acceder a ciertos voluntariados, personas que no sean aptas. Aparte de cierto curso de conocimiento y capacitación a nivel interno para el viajero, para que sea más consciente de lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y por qué lo va a hacer. Y eso ayude a ser consciente de sí mismo y de sus limitaciones. A ver, por la parte de las organizaciones, claro, pues lo que hemos comentado, que es súper importante hacer selección, establecer mecanismos pues, de filtros, eso de pedir certificación de penales, cosas así. También evaluar los proyectos, o sea, conocer bien los proyectos con los que trabajas, porque claro, sobre el papel, en un mail te pueden decir que son el proyecto más transparente y que tiene más impacto, pero si realmente no has estado allí y no has visto el impacto que tiene, eso por un lado, y luego también como para garantizar que son proyectos seguros y adecuados para hacer voluntariado. O sea, que nosotras siempre hacemos evaluación de los proyectos en terreno antes de comenzar a trabajar con ellos. Y yo he estado en proyectos que me han robado a mí. Claro, ¿cómo voy a mandar a personas a que vayan a colaborar a ese proyecto o proyectos en los que todo era muy, muy turbio, ¿no? Como no se sabía bien cómo, pues un poco de lavar dinero y así. Entonces, como ser muy conscientes, claro, de los proyectos a los que estás apoyando y también súper importante tener una comunicación con esos proyectos, porque los proyectos, a nosotras nos pasó que al principio comenzamos a colaborar con un proyecto en Kenia y el proyecto en un inicio era un proyecto que estaba muy bien, era muy transparente, pero fue creciendo y llegó un momento que era un negocio más que una entidad sin ánimo de lucro. O sea, se convirtió de un orfanato a un negocio de educación para niños que estaban allí internos. Entonces, claro, si no tienes como una comunicación y feedback constante y muy fluido, pues en 5 años o 10 años, claro, los proyectos pueden evolucionar un montón. Entonces también el hecho de que haya una comunicación fluida y realmente una relación de confianza y honestidad por todas las partes, que eso es muy importante. Y luego formación, imprescindible formación siempre. Yo por aportar, o por traer algo que no se ha traído hasta ahora, aunque se ha comentado de pasada, diría que es muy importante, tanto desde el punto de vista de la organización, bueno, es una opinión un poco, no sé si impopular en este círculo, pero la voy a soltar, que yo creo que es muy importante el voluntariado local previo, es decir, haber tenido algo bueno, pues eso, algo de iniciativa personal que te haya movido a que en tu propio país o en tu propia localidad hayas tenido algún tipo de iniciativa. Yo creo que eso, desde el punto de vista personal y como viajero, el que sea un paso previo para lanzarte a un voluntariado internacional, y también pues desde el punto de vista del que bueno, pues hace esa especie de filtro o esa formación previa y tal, yo creo que sea también un valor a tener en cuenta o por lo menos a tratar. Bueno, igual yo quería... Maca, ¿quieres decir? Nada, una cosa muy corta. En cuanto a lo que ha dicho Nacho de los voluntariados locales, creo que también hay que tener bastante cuidado con este tipo de voluntariados porque, bueno, en relación un poco con lo que he contado al principio de los hostels, que al final es un simple trueque, ya no critico el trueque, pero sí critico el llamarlo voluntariado porque es como, pues eso, un lavado de imagen de algo de lo que quieres sacar tu partido. Y ahora, en relación a esta situación, a mí, por ejemplo, me llegan mensajes
necesitamos voluntarios para colaborar en las 10 residencias de ancianos que tenemos esta empresa para que se comuniquen con sus familiares porque nos han donado tablets para que hagan videollamada. Entonces, las personas que no tienen un pensamiento crítico así un poco y no lo piensan, dicen, ay, qué bien, voluntariado, te apuntas, no sé qué, ¿quieres ayudar? Y es como, bueno, a lo mejor esta empresa que tiene 10 residencias que no sé cuánto cobrarán al mes, pero no son baratas, que pueden generar empleo, o sea, si tienen esa necesidad, que generen empleo. Hay mucha gente parada en sus casas que no tiene ningún tipo de ayuda del gobierno, véase yo, que estaría encantada de ir, pero cobrando, o sea, no generes esa necesidad de voluntariado porque es que no la tienes y estás exponiendo a las personas y para que trabajen para ti gratis. Entonces, o sea, también hay que tener un poco de pensamiento crítico no solo en voluntariados internacionales para ver lo que hay detrás, sino en tu propio barrio o ciudad y darle una segunda pensada porque no es todo tan genial porque ponga voluntariado y buena causa. Marta, Que Pablo. Dale, anda, Moni. no, solo iba a decir que, claro, voluntariado en una empresa no es voluntariado, ¿no? Es como, o sea, una empresa que hace negocio y tiene, no sé, no, desde mi punto de vista, el voluntariado se hace en entidades sin ánimo de lucro. Si es en una empresa es otra cosa, pero... No sé si Marta, Jenny o Pablo Giner quieran. Claire, ¿tampoco has dicho algo? Pero también tenemos a Camila y Marina escuchando. Si quieren a decir algo, adelante. Pero bueno, no sé si alguien quiera comentar para ir concluyendo. Bueno, yo en esto que se ha comentado últimamente, otra de las críticas que he escuchado bastante es como que este tipo de voluntariados al final están quitando empleo local. O sea, a lo mejor hay voluntariados que se contrata, o sea, que se trae a la gente para construir, pon tú, un colegio, y en vez de estar empleando a la gente local que son albañiles o que se dedican a esto, pues está esa gente en el paro y los que están construyendo es gente extranjera. O sea, como que esa crítica de que afecta negativamente al empleo local, o por ejemplo, pues si en un proyecto de educación lo están llevando voluntarios que están pues dando las clases o lo que sea, en vez de que sean profesores locales o que sea gente que sepa inglés a nivel local y que pueda también dar clases de inglés, pues es como otra cosa que creo que muchas organizaciones aprovechan también. Como al final se saca muchísimo dinero con esto, sí, o sea, es un negocio que mueve mucho dinero. Bueno, yo quería comentar que justo también con lo que dijo Nacho, estoy muy de acuerdo, el a lo mejor creo que el trabajo interno, o si tú quieres ayudar, debe de empezar en tu casa. O sea, creo que no tengo que viajar a China para darme cuenta de la pobreza o de la gente sin hambre. O sea, perdón, yo vivo en México y tengo gente a 2 cuadras de mi casa que vive en ciertas condiciones que no me tengo que ir al otro lado del mundo para darme cuenta de otras realidades, ¿no? Entonces creo que, o sea, creo que sí es importante a lo mejor a nivel personal o como viajero, hacerte esa pregunta de si lo estás haciendo por un tema de ego, de me quiero sentir bien y voy a viajar y voy a apoyar, o realmente lo estás haciendo por un tema de, bueno, llevarlo a otro nivel, ¿no? De, como decían, de cooperar, de darme cuenta, de concientizarme, y que si lo haces, o sea, si me voy a ir, porque esa era como otra crítica, ¿no? No te tienes que ir al lugar más exótico en Tailandia para ver pobreza o para sentir que estás ayudando. O sea, si realmente quieres ayudar, creo que siempre tenemos que empezar, como se dice, ¿no? El primer cambio empieza por ti, empieza en tu casa, empieza con la gente de alrededor, entonces a lo mejor es esto. Y creo que, personalmente, yo creo que los viajes de voluntariado
de corto plazo sí son mucho más por un tema personal, pero sí creo que pueden ayudar para a lo mejor conocer cómo lo están haciendo, cómo están gestionando en otros países, cómo han evolucionado sus proyectos. O sea, creo que sí te puede ayudar mucho, pero siento que el trabajo tendría que ser el de después. Ok, ya me fui, ya me concienticé, ya conocí, regresé a mi casa en México y ahora qué. O sea, creo que ese después, como comentaba Moni y Maca, pues ya con que te haya abierto los ojos ya es un gran trabajo. Pero entonces, o sea, ¿qué haces con esa apertura? O sea, ya me di cuenta, pero ya estoy en México y ahora ¿qué voy a hacer? ¿No? Creo que ese es el trabajo del viajero que deberíamos de hacer. Y que creo que pues muchas veces regresas a tu confort y se te olvida y como que, ay, bueno, estoy muy consciente, pero no estoy haciendo nada. Entonces, como también a lo mejor de parte de las agencias o las ONGs, cómo dar ese empuje para que el viajero sepa después qué hacer con esa información. ¿Qué hago yo con todo esto que recibí, con todo esto? O sea, ¿cómo lo puedo yo después replicar en mi comunidad para que realmente a lo mejor eso trascienda? No quiere decir que me voy a ir a vivir a Tailandia para volver a ayudar, o sea, pero ya me di cuenta de lo que están haciendo allá y cómo lo replico acá. Digo, no sé, pero creo que es como mi conclusión, ¿no? Sí, en eso igual nos pueden contar si ustedes trabajan ese tema de que al final esta experiencia se traduzca en personas más conscientes que tengan mayor impacto o que cambien algo en su día a día o en su forma de vivir o de esto ya cuando han vuelto del viaje. Porque sí que también lo comentaba Pablo Giner al principio, que hay mucha gente que puede decidir haciendo esto como para lavar su imagen y decir, bueno, ya con esto me quedo tranquilo porque he estado un mes apoyando, entonces ya puedo volver a mi vida normal, donde no ayudo a nadie y donde vivo de forma egoísta y todo. Entonces puede ser como las dos cosas, ¿no? Que uses este viaje para como un poco tapadera de sentirte bien y ya puedes volver un poco a tu vida normal, o que realmente te sirva como inspiración y puedas después volver transformado y poder realmente vivir de otra manera, de manera menos egoísta en tu día a día. No sé si como organizaciones, o sea, podéis intervenir así. Perdón porque me siento que estoy hablando todo el rato. Nosotras sí que intentamos crear una comunidad pues, en la que como que cualquier propuesta sea bienvenida, o sea, seguir trabajando después del voluntariado y de hecho antes del voluntariado uno de los temas a los que le damos más importancia es como cómo afecta aquí y ¿sabes? Cómo cambiar un poco, cómo ser más sostenible en general en tu día a día, desde el consumo, y al final creemos que también este tipo de viajes pues te hacen ser más consciente de la globalización, ¿no? Del mundo en el que vivimos, que pequeñas acciones de aquí o no tan pequeñas, yo que sé, como comprarte un móvil, las consecuencias que pueden tener al otro lado del planeta. Entonces sí que trabajamos y luego eso, con la comunidad como que nos apoyamos de cara a, pues cuando los proyectos tienen necesidades concretas, ¿no? Económicas o tener ahí un círculo en el que pues, nos dan ideas, nos ayudan a que eso se conozca más, ¿sabes? Como llegue a más gente, cosas así. Sí. Y luego, y otra cosa, y ya me callo, que yo creo que dentro del manual este de buenas prácticas es súper importante lo que has comentado tú, Pablo, de que las personas que hacen voluntariado nunca tienen que sustituir al personal local. Eso es muy importante, que sean apoyo, pero porque al final no tiene sentido, claro, que las personas vayan a hacer voluntariado y sea un ahorro, o sea, y no estén contratando a personal local, sino que sean siempre apoyo, nunca sustitución. Y ya me callo. No, bueno, digo, igual para ir ya cerrando, porque de hecho Marta ya se tiene que ir.
Si quieres empezamos contigo, Marta, y te despides, simplemente como una última reflexión pues para irnos, de qué se llevan a lo mejor de esta plática y qué podemos hacer o qué podemos recomendar a la gente, ¿no? Para seguir trabajando y conociendo más de esta forma de viaje. Marta, si quieres empezar tú. Vale, sí, no sé. Yo creo que en general he estado de acuerdo con las reflexiones que hemos hecho, que siempre pues hay que intentar tener criterio, ¿no? Y tener claro con quién estás hablando, ya sea aquí o en otro país, ¿sabes? Si tu interlocutor es una ONG, es una empresa o no sé. Pero bueno, también es verdad que hay gente que al final se acerca a entidades porque no sabe o no conoce. Y bueno, pues hay malas prácticas ahí en todas partes. Entonces, aquí en otros, en tu país y en otros. Entonces, bueno, yo creo que dentro del, no sé, del sector, si es que se puede llamar sector, o pero, por ejemplo, por lo menos de ONGs, ya sean pequeñas o más grandes, pues bueno, pues hay que ser responsable y hay unos criterios que, a ver, no es que no tengamos que estar vigilando, pero bueno, tú sabes si alguien es una simple agencia, empresa privada, o sea, si estás metido y que se dedica a hacer determinadas cosas, o más o menos sabes, quiero decir, que si conoces, cuando empiezas a conocer, pues vas ganando ese criterio, ¿no? Y puedes decir, pues, y bueno, y cada uno, también cada persona pues busca una cosa, entonces si buscas irte una semana a un sitio, pues, y lavar tu conciencia, como decía Pablo Menéndez, pues vas a ser siempre así. Porque, por ejemplo, la gente que viaja con nosotros, pues ya tiene una conciencia previa, ¿sabes? Y yo creo que es un viaje, o nosotras mismas, ¿sabes? Que hemos seguido un poco esa trayectoria, pues es una toma de conciencia que nunca termina. O sea, cuando empiezas, pues empiezas a consumir responsable y empiezas a involucrarte en causas, y entonces, bueno, pues es así. Eso es lo que me llevo. Que ha sido muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Marta. Bueno, si te tienes que ir, adelante. Y bueno, igual hacemos una última ronda con cada quien que comparta su reflexión final antes de irnos. Quien quiera. Jenny, Maca. Yo, a ver, no sé si me estáis escuchando. Sí, Marina, te escuchamos. ¿Sí? Vale. Yo quería hacer una pequeña intervención final, pero sí me gustaría, ha sido muy interesante, me ha gustado bastante. Creo que hay aportaciones muy interesantes, al final son puntos de vista dependiendo cada uno de cómo piensa y cómo es, yo creo. Pero yo hay una cosa que he ido analizando, que me he ido dando cuenta, y yo creo que hay mucha gente por el mundo en el que vivimos que apenas tocamos verdaderas necesidades, la gran mayoría, apenas pasamos grandes problemas, como esta circunstancia que estamos viviendo, que es algo pues, difícil, pero al fin y al cabo no dejamos de tener que estar en casa en muchas situaciones y tener que simplemente aguantar debajo de nuestro techo, ¿no? Que no es una situación económica difícil, pero a nivel interior también está siendo muy difícil para muchas personas. Con todo esto quiero decir que creo que hay mucha gente que, aunque no tenga una actitud adecuada en un inicio, creo que sí que hay ganas detrás. Y creo que sí que hay ignorancia detrás, sin mala intención, pero sí creo que hay un proceso de aprendizaje de una gran mayoría de personas que estarían dispuestas a ir entendiendo una realidad que nunca se les ha mostrado. Eso es un poco a lo que voy. Que sí que hay gente que a lo mejor no va a cambiar nunca, pero creo que es muy poca. Porque creo que hay gente que no ha tenido nunca la oportunidad en realidad de ver otras realidades, otras situaciones, otras culturas, otras circunstancias y otras limitaciones. Entonces, yo sí creo que la gran mayoría de las personas que estarían interesadas en hacer un voluntariado sí creo que se llevarían un gran aprendizaje y empezarían a tener otra actitud, otra visión y otra forma de afrontar las cosas. Yo sí que lo creo. Es lo que, sí, bueno, es lo que os quería trasladar. Pero me ha gustado mucho, me ha encantado lo que ha sido la reunión en sí. Gracias, Marina. No sé, Nacho, Pablo Giner, Jenny. Jenny. Nada, yo lo mismo que Marina, que creo que es súper importante saber a lo que vas,
tener una formación previa y saber que tú vas a aprender, que no vas a ir a enseñar a nadie, porque realmente es un viaje un poco para descubrirte a ti mismo, para descubrir otras realidades y pues quizás para, pues sí, pues para chocarte con esas realidades y al volver cambiar muchas de las cosas que hacías en tu país y realmente que nunca termine ese proceso sí, transformador, podría decirse. Yo sí en un tuit diría que para que el voluntariado no sea o no se convierta en volunturismo, es necesario, pues, de lo que saco de las reuniones, formación previa, un cierto filtro por parte de las organizaciones y al acabar y un aterrizaje, muy importante, un aterrizaje de esa experiencia en el país de residencia, en el país local. Pablo Giner. Bueno, yo la verdad es que me quedo con algo parecido. O sea, creo que lo que me quedo es que lo más importante es formación y concienciación sobre lo que van a realizar, dónde lo van a realizar y cómo lo van a realizar. Y sobre todo también que a la hora de hacer este tipo de actividades intentes no ponerte en el centro, básicamente. Maca, ¿quieres tú continuar? Nada, pues un poco de acuerdo con ellos. Y a mí, por ejemplo, personalmente, lo que más me ha resonado de mis experiencias en proyectos sociales y no solo en proyectos sociales, o sea, desde tu casa puedes informarte, leer, deconstruirte constantemente, es darme cuenta de mis privilegios, aceptarlos y ahora estoy en el dilema de ¿y ahora qué? Porque es que hay días que me siento fatal, otros días que digo, o sea, es que tengo que hacer algo, porque otros días que digo, me tengo que callar, porque qué coño voy a decir yo con mis privilegios sobre este tema que no puedo, o sea, que voy a entorpecer más que tal. Entonces, me encantaría hacer una charla un día sobre esto, sobre cuando eres consciente de tus privilegios, qué hacer al respecto. Esa es mi conclusión. Me apunto. Genial. Sí, sí, creo que habría que abrir una de estas. Y bueno, Moni, no sé si quieras comentar algo final. Pues yo diría que, vamos, yo creo en que los viajes solidarios bien hechos y el volunturismo bien hecho y el turismo bien hecho es una herramienta muy potente para acercarte a nuevas realidades y abrir la mente como, bueno, pues aprender. Y que es muy importante, claro, seguir las buenas prácticas que hemos hablado. Total. Pablo Menéndez. Sí, o sea, yo creo que es muy importante eso de abrir la mente. Por ejemplo, en este caso, o sea, este tipo de viajes que se oyen muchas críticas y es muy juzgado y todo, o sea, es muy fácil tender a prejuzgar que, pues ya ponerle una etiqueta a algo y ya decir esto es así y todo, pero creo que también estos círculos de reflexión y de ver de puntos de vista diferentes y gente que está metida sobre el terreno, pues también te ayudan a ver las cosas de forma diferente. Y bueno, a nivel de viajero también, o sea, yo creo que tiene que este tipo de viajes puede tener impacto súper positivo, pero que siempre, o sea, depende bastante de la actitud del viajero, que creo que es una actitud que también pueden trabajar las organizaciones para favorecer, porque sí que creo que tampoco, o sea, si realmente fuéramos muy exigentes con qué tipo de gente puede hacer esto, dejaríamos fuera a la mayoría, ¿no? Pero también es un proceso de aprendizaje, ¿no? El viajero a lo mejor al principio no está del todo preparado para lo que va a vivir o va a haber muchas cosas que durante su estancia ahí
se van a transformar a nivel de mirada y a nivel de actitud y de todo. Entonces, bueno, todo lo que se puede hacer antes del viaje creo que está súper bien, pero también va a haber mucho que va a ser durante el viaje. Y al final, o sea, esa actitud de humildad y de ir a aprender, creo que es súper importante. O sea, no ir como a ayudar o salvador o para sentirte tú bien y ponerte en el centro y todo, sino tú vas a ir totalmente humilde a ver lo que puedes aportar y con esa mentalidad de aprender, o sea, de descubrir lo que tenga ahí y de día a día pues ir transformándote, ¿no? Solo decir una cosa y es que espero que esa humildad se transmita en algún momento de la historia hacia todo, porque realmente es necesario en absolutamente todo en la vida. Aquí es importante, pero creo que es necesario en todo. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Marina, no sé si quieras prender tu cámara para tomarnos una foto de recuerdo. Y bueno, pues yo nada más para concluir, también les quería decir que yo personalmente siempre he sido como muy escéptica de este tipo de viajes y tenía mis dudas de será o no será positivo y lo hemos también conversado mucho entre Pablo y yo, porque también con Comú decíamos, es que no podemos promover porque puede ser más como de ayuda y no se trata de ayudar, se trata de aprender, ¿no? Pero me voy como que también con esta otra mirada de, a ver, depende como todo, ¿no? Depende la iniciativa que está atrás, depende la gente que está ahí y depende también qué información y qué herramientas le das también al viajero. Entonces, como que con lo que han comentado todos, sí me voy un poco más abierta a decir, bueno, es que puede tener un efecto muy positivo, pero como todo, ¿no? Lo que siempre dice Pablo Menéndez, responsabilidad individual, qué vas a hacer tú, cómo lo vas a investigar, empezar por nosotros. Entonces, esto me llevo. Entonces, bueno, Marina, no prendiste tu cámara, pero vamos a tomar una foto los que estamos. Así que sonrían todos. 1, 2. Ah, sí, perfecto. 1, 2, 3. Excelente. Y pues nada, chicos, muchas gracias. Ojalá les haya gustado este círculo. Maca, nos llevamos tu siguiente tema para igual hacer otro. Sí. Muchas gracias Que a tengan todos. bonita Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao, chao.